siguiente, que es el estudio de la palabra. Y ahí nuestro hermano Guido se está preparando ahí. Muy bien. Guido, usted queda con la palabra. Bien. Hermanos, ¿me escuchan bien? Eso es lo primero que me interesa saber. Súper. Perfecto, bien. Bien, hermanos. Hay una palabra que a muchos puede sonar un poco incómoda. Responsabilidad. Piensa en un padre, quiero que piensen ahora, antes de empezar con la lectura bíblica, quiero que piensen en un padre con sus hijos. Un padre le puede enseñar a sus hijos muchas cosas, quizá al comienzo a sentarse, a caminar, a hablar, a alimentarse bien, pero luego, con el pasar de los años, le comenzará a enseñar cosas más profundas, responsabilidades, incluso llegar hasta el momento en que el hijo comienza a tener su propia familia. Y ahora, claro, él va a tener que empezar a criar a sus propios hijos, va a tener que enseñar responsabilidades a sus propios hijos. Entonces, el padre, que ve a su hijo ya como un hombre, claro, lo ve a su hijo como un hombre que está a punto de comenzar una familia, podría acercarse a él y decirle: yo te pido encarecidamente que hagas lo que es bueno, aunque pueda ser difícil y sea una batalla en algunas ocasiones, pero te pido que hagas lo que es bueno y que evites hacer lo malo. Hay situaciones similares en la Escritura, en la palabra de Dios, pero quiero que ahora nos centremos en una, que es cuando Pablo habla a Timoteo, y hemos estado las últimas semanas hablando sobre esto, y la idea que pretendo, por lo menos con 1 Timoteo, seguir versículo a versículo explicando la palabra. Bueno, acá Pablo trata a Timoteo como su hijo y le encarga varias cosas. Por tanto, quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Espero esta vez no equivocarme como la semana pasada y empecé a leer un texto nada que ver, pero bien. 1 Timoteo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Padre Santo, ayúdanos en esta tarde a escuchar tu palabra, a aprender de ella, a interpretarla de una forma correcta, a poder aplicarla a nuestra vida y que ella también pueda transformar nuestras vidas a la imagen cada vez más semejante a la de Cristo. Queremos, Padre, madurar en la fe, queremos ser más santos y para eso es necesaria tu palabra y que seas tú hablando ahora, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tu palabra puede ser abierta. Abre, Padre, los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos aplicar esto y que llegue a nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pablo, como dije, le encarga varias cosas a Timoteo. Por ejemplo, en la misma carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina, que evite cosas que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, por fe, dice. En el capítulo 4, en el versículo 6, le manda que se ejercite en la piedad. En el capítulo 4, versículo 13, que se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le dice en el capítulo 6, versículo 11, que huya del pecado, que siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que guarde el mandamiento que le ha sido encomendado, e insiste en eso. En el 6:20 le dice que evite pláticas profanas, y luego en la segunda carta también nuevamente hay más mandatos para Timoteo, y cosas semejantes a esta, cosas que debía evitar, cosas que debía seguir, responsabilidades para él, o mejor dicho, mandatos. Y nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos el mandato de enseñar sana doctrina, de proclamar el evangelio, pero también debemos tener mucho cuidado, todos, muchísimo cuidado, para protegernos de la mala enseñanza.
veremos que acá Pablo hace dos cosas principalmente. Primero, Pablo encomienda a Timoteo, siempre guiado por Dios, a combatir una buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia. Le encarga que pelee. Y esta pelea se lleva a cabo manteniendo la fe y la buena conciencia. Y segundo, que acá hay algo que quizás nos cuesta un poco entender, Pablo entrega a Himeneo y Alejandro en las manos de Satanás, para que ellos sean enseñados a no blasfemar por desechar la buena conciencia, naufragar, dice, en cuanto a la fe. Y esto ocurre porque ellos no mantuvieron la buena conciencia, sino que la desecharon y naufragaron, por supuesto, en cuanto a la fe. Y bueno, vamos a ir paso a paso explicando este texto, para que vayamos entendiendo todo. Es un texto complejo. Primero, Pablo le encomienda a Timoteo, guiado por Dios, que combata teniendo fe y buena conciencia. El versículo 18 dice, este mandamiento. ¿Qué mandamiento? Bueno, Pablo ya había dicho lo que tenía que hacer en los versículos 3 y 4. Dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. O sea, lo que quería era que los hermanos fueran edificados y que desechara todo lo que no era para edificación. Y luego va a explicar que no debe hacer mal uso de la ley, sino usarla legítimamente. Esto es para mostrar, la ley finalmente es para mostrar el pecado que hay en cada uno, y nos lleva ahora ¿a dónde? Al arrepentimiento. Así como ocurrió con Pablo, Pablo mismo se reconoce el primero de los pecadores, quien conoció y fue llevado a misericordia, quien conoció la gracia de Dios y pudo convertirse, ser convertido, mejor dicho, a Cristo, quien es el Salvador de los pecadores. Pero si lo que se estaba enseñando en este caso eran otras cosas ajenas a esto, difícilmente ellos podrían llegar a abrir los ojos ante su propio pecado, difícilmente podrían llegar a arrepentirse y menos aún llegar a Cristo, a la salvación. Ese es el principal peligro de la mala doctrina, que no va a llevar personas a Cristo. No tanto el hecho de que me van a desordenar la iglesia, o el hecho de que habrá divisiones, que habrá peleas, sino primeramente el hecho de que hay personas que no van a conocer realmente a Jesús, y en segundo lugar todas las consecuencias de la mala doctrina. Seguirán viviendo sin una vida transformada, pero primeramente sin una vida salva, sin una vida salvada. Entonces Pablo ocupa esta palabra de ejército, este mandamiento, te encargo, como un oficial de alto rango que entrega una orden urgente a otro soldado que debe cumplir inmediatamente, y que si no la cumple todos se verán afectados. Hace poco vi una película, no sé si ustedes la hayan visto, es más o menos nuevita, que se llama 1917, o 1917, que trataba sobre dos soldados que, estando en medio de una guerra, deben llevar una carta a un batallón cercano, de aliados, por supuesto, del mismo ejército, con órdenes específicas de que no debían pelear la batalla porque iban a caer todos en una trampa, iban a, por supuesto, el camino a la derrota, y obviamente eso no es la idea en una guerra. Así que estos dos soldados parten inmediatamente con la carta, sin siquiera la idea de dar vuelta atrás, ni siquiera se les pasó por la cabeza. Ellos no querían devolverse. ¿Por qué? Porque eran órdenes de alguien mayor que estaba delante de ellos. Así es simple. Y estos soldados lo entendieron bien y siguieron su camino firmes y sin adelante. La película es Viola es fantástica. Bueno, acá la situación es un poco distinta, eso sí. El mensaje es igual de urgente, pero imagina a los mismos dos soldados llevando la carta para que sí peleen la batalla, para que sí peleen la batalla. Así estaba Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que milites, para que pelees la batalla. ¿Qué debía hacer Timoteo? Les pregunto yo. Como buen soldado de Jesucristo debía obedecer. Ahora nosotros, acá nosotros que estamos
presentes, todos tenemos un mandato a seguir. Se nos ha encomendado que hagamos discípulos en todo lugar, y yo les pregunto, ¿lo vamos a hacer? Que prediquemos la palabra, que amemos a Cristo como Él nos amó, que nos entreguemos a Dios por completo, que oremos en todo lugar, que vivamos como Cristo vivió. ¿Qué haremos? Sea un buen soldado. No des vuelta atrás. Sigue adelante, obedece a Dios en Cristo para su gloria. El texto dice, este mandamiento, hijo Timoteo. Y Pablo le confía esta misión tremenda a quien llama hijo mío. No le está hablando a los soldados de la película que le dice, ustedes dos vayan allá y cumplan esta misión. No sé cómo se llaman, no sé de dónde son, no conozco a sus familias, nada de eso, sus vidas, pero no tengo idea de nada, pero hagan esto. No, en el caso de Pablo, él conocía a Timoteo, le tenía real amor, especial afecto. Timoteo era alguien digno de confianza. Pablo lo reconoce en el versículo 2 como verdadero hijo en la fe. En él podía confiar, y Timoteo podía confiar en Pablo porque sabía que venía de parte de Jesucristo. Jesucristo, su esperanza. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿Es algo nuevo? ¿Acaso este mandamiento para Timoteo es algo nuevo, todo lo que se le encarga? ¿Algo acaso que Timoteo no sabía? O quizás podríamos preguntarnos si esto es un capricho de Pablo, como si le dijera a Timoteo, yo tengo la tincada de que tú debías quedarte en Éfeso. Porque no hay nadie más que lo haga, porque, no sé, algo me dice en mi corazón que tú tienes que hacerlo, no sé. No, sino que estaba en conformidad con declaraciones proféticas que se hicieron antes en cuanto a él. Y este es un texto un poco complejo, claro, no es el texto que uno elegiría fácilmente para predicar. Así que necesito detenerme un poco acá y explicarles esto. En aquellos tiempos había profetas dentro de la iglesia. Eran los primeros años de la iglesia y la palabra aún no estaba completa en el Nuevo Testamento. No llegaba desde Mateo hasta Apocalipsis, no tenían eso. Por tanto, había enseñanzas que aún no tenían claras. Nosotros podemos ir a Efesios, podemos ir a Segunda de Timoteo o Apocalipsis y entender algunas cosas que ahora no entendemos, pero ellos no las tenían. Y había decisiones importantes para que la iglesia siguiera adelante en los planes de Dios, que debían ser confirmadas por los profetas, y ellos iban entonces a decir tranquilamente, con buena conciencia, sí, realmente Dios está diciendo esto, realmente Dios quiere que hagamos esto. Ya cuando la palabra de Dios se consideró completada, los profetas dejaron de ser necesarios y se comenzó a hablar más de ancianos, pastores, obispos, pastores maestros, y ya no tanto de lo que son los profetas y no tanto de lo que eran los apóstoles. Un ejemplo, miren, en Hechos 15 hay una decisión importante que se toma en Jerusalén en cuanto a si los cristianos debían seguir algunas prácticas del judaísmo enseñadas en la ley de Moisés. Y se toma la decisión de que solo debían apartarse específicamente de los ídolos, aquellos que no fueran judíos, de fornicación, de animal ahogado y de comer sangre. Y también se eligieron a algunos varones para llevar esta información a las demás iglesias, entre las cuales estaba precisamente Pablo. Así que este fue un acuerdo que se tomó entre los apóstoles y los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes tomaron la decisión? Los apóstoles y los ancianos. Acá no estamos hablando de profetas. Entonces, en el 15:25, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. En el versículo 26, hablando de Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, ¿ya? Nota estos dos nombres, Judas y a Silas, los cuales también
de palabra os harán saber lo mismo. Acuérdate de ellos dos, Judas y Silas. Estos varones, Judas, Silas, debían confirmar que la palabra que se les había encomendado era de parte de Dios. Esa era la tarea de ellos, confirmar que venía de parte de Dios, para que no se sintieran en la incertidumbre de saber si estaban realmente haciendo la voluntad de Dios o si era la voluntad de hombres. En el versículo 28 se dice que esta decisión era guiada por el Espíritu Santo. Recuerda el tema de lo que debían comer, apartarse de fornicación de los ídolos y además elegir a Bernabé y a Pablo para enviarlos. Porque ha parecido bien, en el versículo 28, al Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bien. ¿Cómo ellos comprobarían que realmente era el Espíritu Santo hablando? ¿Qué es lo que les daba tanta seguridad? Entonces, mira, saltemos al versículo 32. 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Ellos eran profetas. Ahí, fíjate en eso. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. La misión de los profetas acá está en confirmar la palabra y en consolar. Y a su vez ellos también entregaban abundancia de palabra. No todo lo que los profetas en el Nuevo Testamento dijeron está en la Biblia. Así como, claro, no todo lo que Jesús dijo, no todo lo que Jesús hizo está en la Biblia. El mismo Juan dice eso en su Evangelio, que se podrían llenar bibliotecas enteras con todo lo que Jesús habló y con todo lo que Jesús hizo. Pero Dios nos dejó su palabra completa y su palabra suficiente. Ya no, ahora, en este tiempo, ya no necesitamos profetas para confirmar si lo que estamos haciendo es guiado por la palabra de Dios. Debemos buscar todo el consejo sabio en las Biblias que tenemos, en la palabra de Dios, completada, lista. Pero en aquel entonces los profetas cumplían una misión fundamental. Imagina a Timoteo. Él diría, Pablo, ¿realmente soy yo el que debe pelear esta batalla? Quizás es Tito, o quizás es Epafrodito, o quizás es Tíquico. Y Pablo le diría, no, Timoteo, las profecías han confirmado que realmente eres tú el encargado para esto. Entonces, volviendo al pasado, en Hechos 16, Pablo conoce recién a Timoteo, en Hechos 16. Y sucede que los hermanos de la iglesia en Listra y en Iconio daban buen testimonio, dice la palabra, daban buen testimonio de Timoteo. No dice que había profecías en cuanto a él, pero después de ese testimonio, Pablo decide que Timoteo debía ir con él. Y Pablo lo que está haciendo es tomar a un discípulo que recién había conocido y lo incluye dentro de su equipo de confianza. Esta es una idea mía, por si acaso. No lo podría confirmar, pero creo que dentro de ese buen testimonio que se daba ahí en Listra y en Iconio había profecías. También que profecías que llevaron a Pablo a incluir a este muchacho nuevo, recién conocido, en su viaje misionero. Cómo Pablo iba a ser consolado y confirmado de que realmente estaba bien lo que estaba haciendo con este muchacho nuevo, desconocido, quien es Timoteo. Sospecho que por la confirmación de los profetas, Pablo pudo estar tranquilo y pudo estar confirmado en lo que estaba pasando. Ahora mira también lo que dice primera de Timoteo, o primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13 y 14. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13 y 14. Entre tanto que voy, nuevamente hablando Pablo a Timoteo es lo mismo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces imagina a Timoteo, ¿por qué tengo que ocuparme en esto? Quizás no son mis dones. Y Pablo responde, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Los profetas confirmaron que realmente estos eran sus dones. Mira también lo que dice 1 Timoteo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo
hizo, él mismo hizo antes esta declaración de que él iba a pelear la buena batalla, pero entendiendo que primero había sido llamado. O sea, Timoteo dijo, no, yo fui llamado a esto. Y segundo, entendió que había muchos testigos. ¿Quién lo llamó? Les pregunto. El Espíritu Santo, claro, por supuesto. Pero en aquellos tiempos había profetas, posiblemente entre los testigos, y ellos confirmaron y consolaron a Timoteo en su decisión y en responder a su llamado. Bueno, ya, vamos a dejar este tema larguísimo, pero lo importante para Pablo ahora, volviendo a 1 Timoteo 1:18, es recordar a Timoteo que Dios lo había escogido para el ministerio. Allá en segundo plano el tema de los profetas. O sea, acabemos con eso. Era Dios el que lo había escogido. Entonces te encomiendo que pelees la buena batalla recordando que Dios te escogió a ti para que pelees. Recuerda, Timoteo, te lo digo delante de Dios, que hay profecías en cuanto a ti. Así que no te desanimes, siga adelante, pelea la batalla. Y a ustedes que están acá, lo importante también, y quiero recordarte a ti, es que Dios te ha llamado a una vida entera, dedicada a Él, sea en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, en tu vecindario, donde sea. Todos tenemos el deber de ser luz en este mundo. El llamado a pelear la batalla es para todos. Todos debemos militar la buena milicia dentro de lo que el Señor nos ha llamado. Y de eso precisamente quiero hablar ahora. Versículo 18 nuevamente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En este caso, la buena milicia, que es algo que también se podría traducir como la buena batalla, se refiere tanto a la lucha por predicar el evangelio verdadero, la buena doctrina, todo el consejo sabio de la palabra de Dios, pero también luchar contra lo malo, contra todo lo que se opone a la sana doctrina, todo lo que es opuesto al evangelio, los asuntos vanos que desviaron la verdad. Aquellos temas que causaban divisiones, más bien que edificación de Dios. Ahora bien, ¿por qué una batalla? El mismo Señor Jesús anunció en su evangelio que los discípulos iban a sufrir, que experimentarían rechazo. No es algo tan sencillo de hacer, hay dolor de por medio. Así que quiero recordarte que Dios tiene todo bajo control. Nada ocurre que no haya sido previamente decretado por el Dios eterno. Dios conocía todos los dolores que experimentaría Timoteo, hasta su muerte. Que muchos dicen que Timoteo murió, según la tradición, arrastrado por un caballo, lo arrastró no sé cuántos kilómetros hasta que murió. Más allá de eso, Dios conoce todas las luchas que tenemos y que tendremos también, pero está con nosotros, Dios nos acompaña hasta el fin de los días. Jesús nos dice a cada uno de los que estamos acá, este mandamiento, hijos míos, les encargo que vayan, que hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Puedes seguir adelante con seguridad, puedes seguir sin miedo, puedes ser obediente en todo, porque Dios pelea esta batalla junto contigo, no estás solo. Creo que tengo un problema con la luz acá, así que no sé cómo esté la conexión, esperemos que esté bien. Sí, Sí, hasta ahí, ¿cómo va la conexión? ¿Súper? sí, bien, Guido, fue general, porque acá también pasó. Ah, ya, ok. Gracias. Yo dije en una de esas porque se me quedaron pegados algunos. Así que ya, ok. Bueno, hay un tema ahí con la corriente, pero bueno, igual voy a seguir adelante, esto va a seguir grabado, así que
después lo van a poder escuchar tranquilamente. Bueno, la pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿estás preparado para pelear la buena batalla? Quizás tienes la intención de prepararte, pero no sabes cómo. Así que resulta necesario seguir leyendo. Mira lo que dice el versículo 19. ¿Cómo responde esta pregunta? ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros para militar la buena batalla? Y el versículo 19 dice la respuesta. ¿Cómo te preparas tú? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe. El llamado es a aferrarse a la fe. Esto es, a no soltarse de ella. Podemos entender esta fe como que no debemos abandonar todas las enseñanzas que Dios nos ha mandado a seguir, la buena doctrina, el evangelio de Cristo, el hombre como pecador, necesitado de la gracia y la misericordia de Dios, todo lo que enseña la palabra de Dios, la verdad, la verdad. Mantente firme en las enseñanzas de la verdad, pero también batalla contra las falsas enseñanzas, para que no lleguen a nuestra iglesia, para que vivamos en la verdad. En 2 de Timoteo 2, 17 al 18 habla de Himeneo y Fileto acá, pero sigue hablando de Himeneo. Dice que ellos se desviaron de la verdad y por hacer eso trastornan la fe de algunos. En este caso, siempre está relacionada la fe que debemos mantener con la verdad que debemos seguir, y toda la verdad de Dios se presenta en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la verdad, dice. En Cristo llegamos a la verdad, la única verdad. La semana pasada veíamos cómo para llegar al Dios Padre, que es invisible, necesitábamos a este Dios visible, a Jesucristo. Ahora les digo, para llegar a la verdadera fe, necesitamos de creer que Cristo es la verdad. Él es el camino a la verdad y Él es la verdad. Solo en Jesús podemos alcanzar la verdad, y la verdad nos hará libres. Nos hará libres del pecado, de la esclavitud y de la condena eterna. Sigamos, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, buena conciencia. Quiero ser breve en esto. Simplemente citar a un teólogo de apellido Mencken, quien describió la conciencia como la voz interna que nos advierte que alguien puede estar viéndonos. Hendrickson, otro teólogo, dice, una persona con una buena conciencia hará la voluntad de Dios sin importarle que otras personas lo vean o digan algo de ella. Dirá como Martín Lutero, esto afirmo, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude o que Dios se apiade de mí. Cuando la palabra de Dios, su verdad, se hace parte de nuestros corazones, nuestra conciencia comienza a cambiar y ya no podemos dejar de estar conscientes de lo que para Dios es bueno y lo que para Dios es malo. Aún así, ojo con esto, la conciencia es algo que se trabaja en cuanto a la fe. Si estoy alejado de la fe y de la verdad, fácilmente podría estar en pecado, transformándome en un verdadero enemigo de Dios. Y ni siquiera sentirme mal por eso, porque mi conciencia va a ser mala. De hecho, eso es lo que le pasó a Himeneo y Alejandro. Ellos se desviaron de la verdad, se alejaron de la fe de forma tal que siguieron enseñando a los hermanos cosas que los terminarían alejando de Dios. Y ni siquiera se sintieron mal, ni siquiera se complicaron, de forma tal que fueron sometidos a la disciplina de la iglesia, se les intentó convencer del daño que estaban provocando, y ni siquiera se sintieron arrepentidos. Siguieron en su mentira, por tanto Pablo tiene que llegar al último paso de la disciplina. Pero toda esta caída, Pablo la resume en una frase, en una simple frase. Ellos naufragaron en cuanto a la fe. Manteniendo la fe y la buena conciencia, así tenemos que pelear, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahora Pablo deja de hablar del soldado, recuerda el soldado que milita en la buena milicia, y ahora comienza a hablar de un marinero, un marino que naufraga.
Un ejemplo de naufragio, por ejemplo, lo encontramos en Hechos 27, versículo 15, Hechos 27, 15, cuando Pablo está siendo llevado a Roma y está en un barco que finalmente naufraga. Y el versículo 15 del capítulo 27 dice, y siendo arrebatada la nave, el barco, y no pudiendo poner proa al viento, no pudiendo controlar la situación del barco, nos abandonamos a él, en este caso a la tormenta, al viento, y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar. Eso es un naufragio. Eso es lo que ocurre en una situación así. Simplemente te dejas llevar a donde te lleve la corriente. Mira lo que dice Efesios 4, del 13 al 15, que es lo que leyó Mónica. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe sobre la que naufragaron, esto Himeneo y Alejandro, naufragaron en cuanto a la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es precisamente lo que ellos desecharon, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad que estamos en amor, en todo, siendo la verdad en amor, que estamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero ya no somos niños fluctuantes, siendo llevados por doquiera, por todo viento. Lo que ocurrió con estos dos sujetos, Himeneo y Alejandro, es que ellos se alejaron de la fe. Ellos fueron llevados a donde Satanás, no el viento, no estamos hablando del viento, acá estamos hablando de Satanás, a donde él los quiso llevar. Ni siquiera se dieron cuenta porque sus conciencias ya estaban endurecidas, cauterizadas, y se negaban a aceptar que estaban mal. Fueron como verdaderos niños conduciendo la embarcación. Claro, los niños no sabían nada de navegación. ¿Y qué hicieron al final? Dejaron que el viento se los llevara. Y en este caso, el viento era el mismo Satanás. Ellos naufragaron en cuanto a la fe, eran como un barco sin timón. Ni siquiera estaban ahí con nada. Y ni siquiera se daban cuenta. Iban directo a la muerte en su barquito, pero iban muertos de la risa. Claro, no diría que mal por ellos. Podríamos decir, oren por Himeneo y Alejandro. Bien. Pero el asunto es que ellos estaban enseñando sus mentiras a los demás hermanos. O sea, estaban naufragando y a la vez estaban llevando a todos con ellos. Entonces, no solo ellos iban a naufragar, iban a naufragar toda la iglesia. Es entendible que Pablo se preocupara. Ellos estaban contaminando a los demás. Sus enseñanzas eran semejantes a la gangrena. Estaban extendiendo el naufragio que ellos estaban experimentando a todos los demás. La mayor respuesta de Pablo que podía tener ante alguien así era detener todo esto, stop. El asunto es que ellos no quisieron escuchar, se taparon los oídos. Se entiende que el proceso de disciplina cristiana es la misma que enseña Jesús en Mateo 18, del 15 al 17. Cuando dice, si alguien te hace algún daño, tú tienes que ir primeramente a hablar con él. Si no te escucha, claro, ve con 2 o 3 testigos. Si no te escucha a ustedes como grupo, frente a toda la iglesia. Si no lo escucha toda la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, que es la idea de no considerarlo más un creyente, ni siquiera un cristiano, ni siquiera un hijo de Dios. Evidentemente, ellos no habían querido aceptar esta disciplina, y esta disciplina que se les estaba haciendo de parte de toda la iglesia en Éfeso, y por tanto ya no podían seguir siendo considerados ni siquiera creyentes. Pero Pablo ocupa una palabra que no los consideren cristianos. Dice algo más allá de lo que cualquiera imaginaría. Versículo 20, hablando de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Y qué pasó con el amor? ¿Acaso el amor nos enseña que debemos soportarnos los unos a los otros? Pero sí, claro, pero el amor
también enseña que debemos corregirnos los unos a los otros. En Hebreos dice, en el libro de Hebreos, Dios al que ama disciplina. Y siempre la disciplina es una forma de enseñar a alguien el camino al verdadero arrepentimiento. La corrección para no seguir pecando. La falta de amor sería dejar a la persona sumergida en su propio pecado. La idea no es esa, no es que sigan naufragando y se hundan y se mueran. No, la idea es rescatarlos del mal, ser un salvavidas en esta situación, pero también que aprendan a no volver a caer. En primera de Corintios 5:5 se cuenta el caso de un hombre que estaba pecando constantemente con una mujer que era la esposa de su padre. Él debía arrepentirse, pero nunca quiso escuchar a los hermanos, a ninguno. Entonces, intercede Pablo y dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate que no dice que sea entregado a Satanás para que se vaya al infierno para toda la eternidad, sino que todo lo contrario, para que Satanás le dé una muestra de lo que se viene si persiste en su falta de arrepentimiento. Que ellos sean capaces de decir, yo ya comprendí, el juicio de Dios y lo mal que estoy, no quiero más estar ahí, quiero arrepentirme. Para eso sería el tema de entregar a Satanás a alguien. Himeneo y Alejandro habían pecado, habían blasfemado, se burlaron del evangelio, necesitaban castigo, pero también restauración. Restauración, volver a caminar derecho en los caminos de Dios, aprender a dejar de pecar, enderezar sus pasos para darse cuenta de que en verdad no eran creyentes genuinos y deben arrepentirse para salvación. Dios al que ama, disciplina. El ser entregados a Satanás significa esto, no seguir siendo considerados como parte de la iglesia, primeramente. Por tanto, ya no es la iglesia la que los debe disciplinar. Es decir, ya no es la iglesia la que los debe enseñar a no pecar, sino que es quien está afuera de la iglesia el que debe enseñarles. En este caso, quien usa a Dios para este tipo de personas es Satanás. Y Satanás usaría sus propios medios, incluso quizá la enfermedad, pero nunca la muerte. Satanás no puede tocar la vida de las personas, ojo con eso, pero quedarían completamente vulnerables, completamente débiles para ser enseñados a no pecar. Pero siempre con el propósito de que ellos no sigan viviendo en su pecado, en su blasfemia. Pablo quería que Himeneo y Alejandro se arrepintieran y volvieran a la fe, a la verdad, al amor verdadero. Pablo no quería morbo, no quería ver qué enfermedad les iba a traer Satanás. Pablo quería curación, quería sanidad, para que aprendan a no blasfemar. El propósito de Pablo no era enfermarlos, sino que esta medida extrema tenía un propósito curativo. Por ejemplo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Para eso, para que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, del diablo. Disciplina es esperanza. Debemos tener la esperanza y estar orando por aquellos que se desvían, para que por medio de esta lamentable aflicción, todo falso maestro, todo pecador, todo depravado y aborrecedor de Dios pueda llegar a considerarse como atroz pecador y ser conducido a un arrepentimiento genuino. De modo que ya no se burle de la verdad, ya no blasfeme contra el autor de la vida. Ahora bien, ¿basta con eso? ¿Basta con dejar de blasfemar, Himeneo y Alejandro? No, hay que adorar ahora, hay que predicar la verdad, que aquellos que están caídos, aquellos que fracasaron en la batalla, que aquellos que están náufragos en la fe, aquellos que están en el lazo del diablo, en conformidad a este mundo de pecado, pueda llegar
ahora sí, al arrepentimiento. Puede llegar a transformarse en uno que milite la buena milicia de Dios. Uno que pelee la buena batalla. Así como Dios transformó a Pablo, quien era perseguidor, quien era blasfemo, ahora también Pablo entrega a Satanás a esto para que aprendan a no blasfemar, pero no solamente para eso, para que incluso puedan llegar a ser incluso mejores que él. No simplemente que el que esté pecando deje de hacerlo, sino que ahora comience a adorar, a entregar su vida, que comience a predicar la verdad, que siga a su Señor Jesucristo, a ningún otro, que ayude a sus pastores y a líderes a predicar la verdad en amor a todos los hermanos. Yo creo que Pablo amaba a Himeneo y a Alejandro. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros ante toda esta enseñanza que escuchamos hoy? Comprender que estamos en medio de una batalla. Comprendamos que estamos en medio de una batalla. No hay espacio para dormirse. Si estuviéramos en una guerra y fuéramos el general del escuadrón, no nos iríamos a dormir en medio de la batalla. Si estuviéramos en un barco en medio de una tormenta y fuéramos el capitán de la embarcación, no nos iríamos a dormir en medio de la tormenta. De hecho, ningún soldado y ningún marinero debiera dormirse. Estamos todos llamados a velar, a estar atentos a esto. Y quiero decir algo obvio, algo muy obvio para terminar. Timoteo ya murió. O sea, ustedes dirán, claro, eso es obvio, muy obvio. Ya no está Timoteo acá. Es decir, Timoteo ya no tiene que seguir peleando. Timoteo ya no tiene que militar la buena milicia, ya no tiene que evitar el naufragio. Pero la palabra de Dios sigue viva. Estos versículos siguen ahí. Entonces, si Timoteo ya no está acá, ¿a quién le está hablando la palabra de Dios ahora? Si Timoteo ya no está acá, ¿a quién le está hablando la palabra de Dios ahora? A nosotros. Está hablando a ti, está hablando a mí. ¿Cómo responderemos a esto? Fortalezcanse en la fe. Unámonos más, sigamos en la predicación de la palabra, sigamos siendo oidores y hacedores de la palabra. Mantengámonos en todo el consejo sabio de las Escrituras. Mantengámonos en todo el consejo que las Escrituras proveen para nuestra vida. No nos durmamos. No dejemos de batallar. Alabemos a Dios para que se predique la verdad. Corrijamos lo malo. Cuando venga a nuestra congregación la enseñanza falsa, corrijamos eso sin temor, sin miedo. Mantengámonos firmes en la oración, en la lectura de la palabra, en el amor unos con otros, en la adoración a Dios. Sujétense firmes a la palabra de Dios. Lo último que le voy a decir antes de orar es esto. Peleen la batalla y manténganse firmes en nuestro Dios, en nuestro Cristo, siendo llenos del Espíritu para gloria del Dios bendito. Amado Padre, queremos permanecer firmes en ti, queremos pelear esta batalla, queremos evitar el naufragio, queremos mantenernos siempre obedientes a ti, atentos a todo lo que tú nos mandas que hagamos y siempre con humildad, siempre buscando, Padre, comprender que eres tú el que en su gracia y en su misericordia nos da todo lo que necesitamos ahora. Gracias, Señor, por todo esto. Ayúdanos, Padre, a aplicar esto ahora a cada uno, a todos los que están presentes, a todos los que han podido oír en parte o completamente esta enseñanza. Te pido, Padre Santo, por cada uno de ellos que los bendigas, que proveas, Padre, de toda la sabiduría, de toda la fuerza, de todo el ánimo para seguir adelante en tus caminos, para no desfallecer, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos y por también todos los que van a escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo. Amén.